Buenos días, les voy a comentar sobre algunas experiencias que hemos realizado en el tema de cultivos de servicio en la provincia de Entre Ríos. Estos cultivos que han sido tan importantes o son importantes para favorecer la sustentabilidad de los sistemas agrícolas, hoy por hoy aún siguen teniendo una baja adopción. Si bien esto es un relevamiento que realizó la Bolsa de Cereales de Buenos Aires a través de su red RETA, ellos evaluaron que hay un incremento de la adopción en toda la región agrícola del país. Aún observamos que hay potencial para seguir incrementando la adopción. En nuestra provincia en particular vemos que la adopción aún es de un 3,6%, o sea que es muy bajo, lo que nos da a pensar qué posibilidades o qué estrategias tenemos para favorecer ese tipo de adopción. Es por eso que nos hemos planteado distintos usos para estos cultivos y aprovechamientos que serían favorables para el productor. Por ejemplo, en este caso, el aprovechamiento forrajero que nos permitiría generar un ingreso extra y cubrir los baches invernales en los sistemas mixtos, aportar nitrógeno, lo que nos haría reducir el uso de fertilizante y competir con las malezas, ¿no? De modo de reducir el uso de herbicidas y sobre todo disminuir las malezas resistentes de estos sistemas. Hoy les voy a mencionar, un poco les voy a contar sobre lo que sería el aprovechamiento forrajero y el aporte de nitrógeno que realizan estos cultivos. Respecto al aprovechamiento forrajero, nosotros instalamos dos experimentos en suelos diferentes en la estación experimental, en un vertisol y en un molisol, siguiendo una secuencia de monocultivo de soja como testigo y intercalando estos cultivos en secuencias que incluyen soja, que salen de soja y que van a soja. Los cultivos que incluimos fueron leguminosas, gramíneas y nabo forrajero como una brasicácea. Y bueno, dentro de las gramíneas, raíz y avena, y leguminosas, trébol subterráneo, trébol persa y melilotus. Nos interesaba saber qué pasaba con la materia orgánica del suelo cuando extraemos la parte aérea y cuál era esa producción para poder aprovechar como forraje de los distintos cultivos. Si vemos lo que serían los momentos de las precipitaciones y los momentos de los cultivos, estos cultivos se siembran alrededor de entre marzo y mayo. En el experimento particular se sembraban en abril luego de la cosecha de soja y este año en particular, que fue la campaña 2014-2015, tuvieron un aprovechamiento entre julio y octubre. En octubre es el momento donde realizamos la supresión y en noviembre es la fecha donde se realiza la siembra de la soja. Fíjense que este año en particular, cuando hubo unas lluvias otoñales considerables, favorecieron el crecimiento de los cultivos y el aprovechamiento fue amplio. Sin embargo, al año siguiente, donde las precipitaciones otoñales fueron bajas, el crecimiento inicial de los cultivos fue lento y el periodo de aprovechamiento fue mucho más estrecho. Un poco para mostrarle cuáles eran las producciones, en este caso en el ensayo Molisol, como un promedio entre las campañas 2014 y 2017, vemos lo que sería la biomasa total de estos cultivos, la biomasa total de todos los cultivos, comparando avena y raíz como gramíneas y melilotus y trébol persa como leguminosas. Las barras llenas indican las situaciones con corte, dejando un remanente de 12 centímetros y las rayadas de 6 centímetros. Vemos que en general los cultivos gramíneas producen más, obviamente que tienen fertilización nitrogenada, y las leguminosas tienen una menor producción, sin haber diferencia entre los tratamientos de corte. Cuando miramos lo que queda por arriba del remanente, o sea, lo que aprovecharía el animal, vemos que hay diferencias, incluso también hay diferencias entre las situaciones de corte. Pero siempre a favor o con una tendencia a favor de las situaciones que tienen un mayor remanente. O sea,
es favorable tanto desde el punto ambiental, desde el punto de vista ambiental, porque dejamos mayor remanente y más cobertura de suelo, y también desde el punto de vista de la productividad que obtenemos a lo largo del ciclo de crecimiento. Por otra parte, cuando evaluamos qué pasa con la materia orgánica, en 3 años de secuencia, vemos que no hay un efecto en el tratamiento de corte, pero sí hay un efecto de la secuencia de cultivo. Comparemos, por ejemplo, acá tenemos la situación de Melilotus, soja, ryegrass soja, son las 2 secuencias más intensificadas con cultivo de servicio comparado con barbecho soja, vemos que hay diferencias. Las líneas, los colores verdes nos estarían indicando el carbono de la materia orgánica formado en ese periodo, y el azul el que queda como remanente respecto al inicial. Esto nos indicaría cuánto se ha descompuesto de ese carbono, y esto es cuánto nuevo se formó. La misma tendencia que vemos con la materia orgánica lábil, la vemos en la materia orgánica total, pero a un nivel, digamos, de ciclaje mucho menor. Lo que hicimos fue asociar el carbono de la materia orgánica particulada o lábil con la biomasa radical incorporada en toda la secuencia de cultivo. Consideren acá, los triángulos negros es el barbecho soja, o sea que estos son los valores de biomasa radical solamente de soja que aportaría la soja, y los de color son los que incorporarían a través de toda la secuencia, o sea, tanto de la soja como del cultivo de servicio. Vemos que hay una asociación positiva y significativa. Cuando más raíces en la secuencia, más materia orgánica en la materia orgánica particulada se forma, ¿no? Eso nos da la idea, nos da la pauta de que debemos promover el crecimiento radical. Cuando vemos, si bien no vimos diferencias en la materia orgánica a nivel de corte de cada uno de los tratamientos de corte, cuando nos fijamos qué pasa con las raíces, sí vemos una diferencia por efecto de los cortes. Cuando no se corta la cobertura, tenemos mayor biomasa acumulada del cultivo de servicio, y cuando vamos aplicando cada vez más intenso el corte, más se restringe ese crecimiento. Por lo tanto, podemos pensar que en el mediano y largo plazo puede haber algún efecto en la materia orgánica también. Cuando llevamos estos ensayos en el campo de productor para evaluar la producción de carne, también comparamos los cultivos de cobertura con y sin pastoreo contra el barbecho y una secuencia con trigo. Vemos que hay diferencias en las producciones de carne. En este caso, para una campaña fueron desde 50 a casi 400 kilos, y en la otra campaña de 35 a 300 kilos, variando también en el periodo de aprovechamiento efectivo, ¿no? Ya pasando a evaluar el aporte si nos aportan o no nos aportan nitrógeno estas especies, quiero mostrarle cuál sería el efecto de incorporar una leguminosa como la vicia en una situación de maíz. Vemos la importancia de lo que sería el maíz en nuestra provincia, que se ha incrementado en estos últimos años en superficie, más de un 87%, y esto ha sido de la mano del maíz de primera. Por eso los resultados que hoy les voy a mostrar son en situaciones de vicia como antecesor de maíz de primera. Venimos realizando ensayos desde la campaña 2018, donde tenemos comparando antecesor vicia y barbecho, y aplicamos luego en el maíz distintas dosis de N para ver el efecto de la fertilización nitrogenada. Y esto en distintos ambientes, como otra característica de distintos ambientes, tanto dado por los sitios como por las campañas. Vemos lo que ha sido el rendimiento en biomasa. El primer año fue un rendimiento muy bueno, pero en el resto de los años fueron situaciones de rendimiento la mitad o menor a lo que sería el rendimiento del primer año, ¿no? Entre 1000 kilos, 1500 kilos, 1700 kilos a 3000 kilos de materia seca. Cabe aclarar que son
manejos que se realizan con una supresión del cultivo de vicia hacia fines de agosto, lo cual estamos a la mitad de camino con lo que sería el crecimiento del cultivo. Cuando vemos las situaciones de rendimiento, vemos que, salvo en el primer año, en el resto de los años hubo reducciones entre un 11 y un 30% del rendimiento del cultivo de maíz cuando venían de antecesor vicia. Las hipótesis que nos planteamos, que pueden ser debido a una menor disponibilidad de nitrógeno, puede ser debido a una menor disponibilidad de agua, o puede haber un efecto en la interferencia de la emergencia del cultivo de maíz por efecto de la cobertura y del crecimiento inicial del cultivo por un efecto en la reducción de las temperaturas. Si vemos lo que sería la disponibilidad de nitratos, excepto del primer año que no encontramos diferencias, hubo una reducción en la disponibilidad de nitrato en el resto de las campañas. Como decía anteriormente, eso se debe a un compromiso dentro de lo que absorbió la vicia durante el ciclo de cultivo y que aún existen bajas temperaturas que no han favorecido la descomposición y mineralización de ese cultivo para dejarlo disponible para el maíz. Cuando evaluamos la mineralización durante todo el ciclo de cultivo, vemos leves diferencias a favor de la vicia, ¿no? De los antecesores vicia, alrededor del 34%, como en promedio. Y a su vez también vemos que esa mineralización está favorecida cuanto más biomasa tenemos de cultivo. Esto es, evaluamos el nitrógeno proveniente que hay en la biomasa de la vicia, ¿no? A mayor nitrógeno, mayor mineralización. Cuando vamos a observar lo que es rendimiento de maíz, lo discriminamos según ambientes con altos niveles de nitrato o ambientes con bajos niveles de nitrato. En esta diapo les muestro lo que serían los ambientes donde más nitratos teníamos en el suelo al momento de la siembra. Y vemos que hay respuesta a la fertilización. Fíjese lo que son los análisis, los indicadores estadísticos. Hay efecto de dosis, hay efecto de tratamiento. Tratamiento me refiero al efecto del antecesor. Vemos disminución en el rendimiento de maíz por el antecesor y a su vez una respuesta diferencial según vengan de barbecho o de vicia, ¿no? O según estén en distintos sitios, ¿no? Esta respuesta es muy distinta. En los ambientes de bajo nitrato también hay una diferente respuesta a la fertilización y es muy variable según el ambiente y siempre hay una disminución del rendimiento cuando vienen de antecesor vicia. Cuando vamos a observar la humedad de suelo, fíjense en esta figura, son las diferencias de agua total en el momento de la supresión, las barras azules, y en el momento de la siembra del cultivo de maíz, la diferencia vicia versus barbecho, en rojo. En el momento de la supresión vemos unas diferencias, acá fíjense más claramente en esta tabla, en superficie de 10 milímetros y en profundidad de 36, y estas diferencias se atenúan al momento de la siembra, siendo favorables o levemente positivas a la siembra del cultivo de maíz, lo cual nos permite realizar efectivamente la siembra. Quiero comentar que acá no lo muestro, pero estas diferencias se van atenuando a lo largo del ciclo del cultivo de maíz, siendo mínimas o ya no hay diferencia previo a la floración. Respecto a lo que serían las diferencias que tenemos en cuanto a emergencia y crecimiento del cultivo de maíz, fíjense acá les muestro dos sitios. Vemos siempre que hay una reducción del número de plantas cuando provienen de antecesor vicia. También de la altura de las plantas y el número de hojas expandidas. Esto nos estaría indicando un menor crecimiento y si nos fijamos en lo que son los coeficientes de variación, también mucho más variables. Ya yendo a las consideraciones finales, entonces, el aprovechamiento forrajero de los cultivos de servicio puede ser una opción viable que permite brindar un ingreso extra, generando una mayor intensificación y diversificación a nuestros sistemas. Las situaciones que provienen de antecesor vicia tendieron a disminuir el rendimiento de maíz, temprano en este caso,
entre un 13 y un 37%, dependiendo del sitio y del año, ¿no? Si bien se observa una mayor mineralización con antecesor vicia, aún sigue habiendo respuestas sobre este antecesor y puede que este nitrógeno liberado no esté a tiempo, ¿no? Hay que ver qué ocurre en situaciones posteriores, si ese nitrógeno puede ser aprovechado, por ejemplo, por un trigo posterior. Hubo respuesta entonces entre ambos antecesores y es muy dependiente del sitio y del año. Las diferencias de humedad que se observaron en la supresión se van minimizando a medida que el ciclo de maíz avanza, y en las situaciones con vicia se observó un menor número de plantas y a su vez de menor crecimiento, que eso puede estar impactando también en estas diferencias de rendimiento del cultivo de maíz. Muchas gracias a todos y espero a las preguntas posteriores.